En medio de las calles agitadas de Roma había una pequeña comunidad de cristianos que vivía bajo constante presión, rodeados por templos dedicados a dioses paganos y por la cultura del poder del imperio. Eran vistos como diferentes, casi extraños. Pero lo que mantenía a esta comunidad firme no era riqueza ni influencia, sino un secreto que el apóstol Pablo reveló en su carta. La verdadera adoración no estaba en el templo de mármol ni en los altares de sacrificio, sino en algo mucho más profundo e inesperado. Pablo habló de un sacrificio que no necesitaba de fuego o sangre, sino que transformaba toda la vida en culto a Dios. Un concepto tan audaz que desafiaba no solo a los romanos de aquel tiempo, sino que continúa provocando a cada cristiano hasta hoy. Y si deseas seguir descubriendo secretos tan profundos como este, que transformaron no solo Roma, sino también generaciones enteras de cristianos, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada carta de Pablo cobra vida y revela verdades que pueden iluminar tu camino de fe. Cuando el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma, presentó un concepto sorprendente. La vida cristiana no se mide por rituales en templos, sino por la entrega total de la propia existencia a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo exhortó a los hermanos a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Este lenguaje remite al culto del Antiguo Testamento, en el cual los animales eran colocados sobre el altar. Sin embargo, en lugar de un animal muerto, Pablo enseñó que el verdadero culto racional ocurre cuando el cristiano, de forma consciente, consagra cada aspecto de su vida como una ofrenda viva ante Dios. Este ensino desplaza la idea de espiritualidad del espacio sagrado a lo cotidiano. El cuerpo, que en la visión griega era considerado limitado y hasta despreciable, es valorado por Pablo como el lugar donde la adoración ocurre. Comer, trabajar, relacionarse y hasta lidiar con las luchas internas se convierten en expresiones de devoción cuando son entregadas en obediencia a Dios. Pablo enfatizó que no se trata de un sacrificio forzado o mecánico, sino de una entrega racional, hecha con entendimiento, movida por la gratitud ante la misericordia divina revelada en Cristo. Para los cristianos de Roma, vivir esta verdad significaba romper con los patrones de la ciudad que dictaba costumbres de idolatría, corrupción y violencia. Para los discípulos de hoy, significa reconocer que el altar no se encuentra únicamente en el templo, sino en cada decisión tomada en el lunes, en el trato con la familia, en la ética en el trabajo, en las elecciones financieras y en el cuidado del cuerpo. El culto racional no se limita a palabras o cantos, sino que se manifiesta en actitudes que honran al Señor en todas las áreas de la vida. Este llamado de Pablo invita al cristiano a ver su propia vida como un lugar sagrado. El sacrificio vivo no es un acto aislado, sino una entrega constante que se renueva cada día. Exige disciplina, conciencia y, sobre todo, amor por aquel que primero ofreció el mayor sacrificio en favor de la humanidad. La vida cristiana, por lo tanto, no está marcada solo por momentos espirituales intensos, sino por la constancia de vivir para Dios, incluso en las tareas simples y comunes. Reflexionar sobre esta enseñanza provoca una pregunta inevitable. ¿Será que la rutina diaria se vive como un culto a Dios o solo como una sucesión de obligaciones? Al llamar a cada creyente a hacer un sacrificio vivo, Pablo revela que la verdadera espiritualidad no se restringe al templo, sino que se expresa en el vivir diario, transformando lo común en un lugar de encuentro con el Señor. Después de enseñar sobre el sacrificio vivo, Pablo amplió la visión mostrando que este camino exige una transformación interior. En Romanos capítulo 12, versículo 2, orientó que los cristianos no se conformen con este siglo, sino que sean transformados por la renovación de la mente para experimentar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Esta metáfora de la metamorfosis apunta hacia un cambio profundo, comparable al de una oruga que se convierte en mariposa, pasando por un proceso irreversible que redefine su identidad. En ese contexto, vivir en Roma significaba ser diariamente presionado a aceptar estándares culturales marcados por la idolatría, la inmoralidad y el poder opresor. Pablo sabía que la fe cristiana no sobreviviría si fuera solo una adhesión externa a reglas religiosas. Era necesario algo más radical, una mente renovada, capaz de discernir y elegir lo que corresponde al carácter de Dios. No habla de un cambio superficial, sino de una transformación que afecta los valores, las convicciones y hasta los deseos más íntimos del corazón humano. Esta renovación de la mente no ocurre de forma automática, sino por el contacto constante con la palabra de Dios, por la oración y por la práctica de la obediencia. El cristiano aprende a filtrar lo que el mundo ofrece y a reinterpretar su realidad según la perspectiva divina. Pablo mostró que solo con esta nueva forma de pensar es posible comprender la voluntad de Dios en medio de las complejidades de la vida. No se trata de una voluntad escondida o inaccesible, sino de una experiencia viva, probada en el día a día, que se revela como buena, agradable y perfecta. En la práctica, esto significa que elecciones profesionales, relaciones, sueños personales y hasta las reacciones ante las adversidades pueden ser guiadas por la mente renovada. Un corazón transformado no solo evita lo que es contrario al Evangelio, sino que también abraza con alegría aquello que refleja la bondad divina. Pablo está afirmando que la fe cristiana no es una carga, sino un camino que lleva a la vida plena, porque la voluntad de Dios nunca es opresiva, sino liberadora. Este llamado de Pablo resonará fuertemente en los días actuales, en los que muchos se sienten presionados a moldearse a las expectativas de la sociedad. El mensaje sigue siendo claro. Solo una mente transformada puede romper con los patrones que apresan y vivir en sintonía con el proyecto divino. Esta metamorfosis interior se convierte en el mayor testimonio de que Cristo reina sobre la vida de quienes creen en Él. Después de tratar la entrega personal y la renovación de la mente, el apóstol Pablo dirigió su atención hacia la vida comunitaria. En Romanos capítulo 12, versículos 3 a 5, advirtió que nadie debería pensar de sí mismo más de lo que conviene, sino con sobriedad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A continuación, comparó la iglesia a un cuerpo con muchos miembros, donde cada parte tiene una función esencial. Esta enseñanza rompe con el individualismo y coloca a la comunidad en el centro de la espiritualidad cristiana. El peligro de la soberbia estaba presente tanto en Roma como lo está en los días de hoy. En la capital del imperio, donde el estatus social se definía por la posición política y económica, muchos podían caer en la tentación de transferir este mismo pensamiento al interior de la iglesia. Pablo, sin embargo, mostró que la fe no permite espacio para superioridad o comparación, porque todos dependen igualmente de la gracia de Dios. La verdadera medida de la vida cristiana no está en talentos personales o reconocimiento humano, sino en la porción de fe recibida del Señor. La metáfora del cuerpo refuerza esta idea de interdependencia. Cada miembro es diferente, pero ninguno es prescindible. El ojo no puede despreciar la mano, y el pie no puede decir que no necesita del oído. De la misma manera, en la comunidad de fe, cada don y cada función tienen valor ante Dios. Pablo enseña que la unidad no significa uniformidad, sino cooperación armoniosa, en la que la diversidad enriquece y fortalece el todo. Esta comprensión desafía la mentalidad moderna de autonomía absoluta, en la que muchos buscan vivir la fe de manera aislada.
El apóstol recuerda que la plenitud de la vida cristiana solo se experimenta en la comunión, cuando los dones se comparten y la fe se fortalece por el servicio mutuo. Una iglesia que comprende esta verdad deja de ser solo una reunión de individuos y se convierte en un cuerpo vivo, pulsante, en el cual Cristo es la cabeza que dirige todas las funciones. Este llamado a la humildad y a la pertenencia sigue siendo actual. Pablo invita a cada cristiano a mirarse a sí mismo con sobriedad y a reconocer que la fe no es un patrimonio privado, sino un regalo para ser vivido en comunidad. En este cuerpo, todos son necesarios, y cada expresión de fe contribuye a la manifestación de la gracia de Dios en el mundo. Y ante esta visión de Pablo sobre humildad y pertenencia, queda una pregunta inevitable: ¿cómo ves tu papel dentro del cuerpo de Cristo? Comparte en los comentarios cuál ha sido el mayor desafío para vivir esta interdependencia que Pablo describe. Siempre es enriquecedor ver cómo cada persona aplica esta enseñanza en el día a día. Después de enseñar que todos forman parte de un único cuerpo, el apóstol Pablo presentó una lista de dones que el Espíritu Santo concede a la comunidad. En Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8, citó diferentes expresiones de servicio: profetizar, servir, enseñar, exhortar, contribuir, liderar y ejercer misericordia. Pablo dejó claro que cada don debe ejercerse con dedicación y simplicidad, recordando que los dones no fueron dados para crear estatus espiritual, sino para edificar la iglesia. Esta énfasis era fundamental para los cristianos de Roma. En una sociedad marcada por divisiones de clase y por privilegios reservados a unos pocos, había el riesgo de que los dones se utilizaran como instrumentos de destaque personal. Pablo, sin embargo, redirigió la comprensión, enseñando que los dones son expresiones de la gracia de Dios y no medallas de mérito humano. Mostró que profetizar debería hacerse conforme a la fe, servir debería practicarse con dedicación, enseñar con esmero, contribuir con generosidad, liderar con celo y ejercer misericordia con alegría. En otras palabras, el valor de un don no está en quien lo posee, sino en cuánto bendice la vida de otros. Este principio sigue siendo actual, pues muchos aún asocian dones espirituales con proyección o reconocimiento público. Pablo enseña que la verdadera espiritualidad se revela en la disposición de servir sin esperar aplausos. El don de profetizar aporta dirección, pero solo tiene sentido cuando está sometido a la verdad del Evangelio. El don de liderazgo solo cumple su papel cuando se expresa en celo y responsabilidad, y no en busca de control. Incluso actos aparentemente simples, como contribuir financieramente o practicar misericordia, se elevan a un nivel espiritual cuando se realizan de corazón sincero. El apóstol también sugiere que cada don necesita ser utilizado de manera coherente. No basta con tener la habilidad, es preciso ejercerla con la actitud correcta. Un líder que lidera sin celo debilita a la comunidad. Alguien que practica misericordia sin alegría transmite peso en lugar de consuelo. Pablo recuerda que el Espíritu Santo no distribuye dones para generar competencia, sino para que cada miembro encuentre su función en el cuerpo y sirva al prójimo. De forma práctica, esta enseñanza nos lleva a reflexionar si estamos utilizando nuestros talentos con espíritu de servicio o como herramientas de autopromoción. El llamado de Pablo es claro: cada don, por menor que sea, es precioso a los ojos de Dios cuando se usa para el bien común. La iglesia solo se fortalece cuando cada miembro entiende que servir es mayor que aparecer y que la verdadera grandeza se revela en la humildad de ponerse a disposición del prójimo. En el seguimiento de la carta, Pablo concentró su atención en algo que debería ser la marca central de la vida cristiana: el amor verdadero.
En Romanos capítulo 12, versículo 9, afirmó que el amor debe ser sin hipocresía, rechazando el mal y aferrándose a lo bueno. Para el apóstol no basta hablar de amor. Es necesario vivirlo de manera auténtica, sin máscaras y sin intereses ocultos. Esta enseñanza era vital en una sociedad donde las relaciones eran muchas veces movidas por conveniencia, favores o alianzas políticas. Pablo enseñó que el amor cristiano se expresa en el apego sincero a lo que es bueno. Exhortó a los hermanos a demostrar afecto fraternal, a adelantarse en honrar unos a otros y a cultivar relaciones que revelan la verdad del Evangelio. Este amor no se mide por palabras bonitas, sino por actitudes que demuestran cuidado, respeto y valorización del prójimo. El contraste es evidente. Mientras el mundo de Roma vivía marcado por la competencia y la búsqueda de poder, la comunidad cristiana debería distinguirse por la pureza y la profundidad del amor. Este llamado al amor sin hipocresía va más allá de los sentimientos. Exige valor para rechazar el mal, incluso cuando parece ventajoso, y firmeza para abrazar lo bueno, incluso cuando no trae reconocimiento inmediato. El amor que Pablo describe no es pasivo, sino activo, una fuerza que elige continuamente el camino de la justicia, la fidelidad y la bondad. El afecto fraternal se traduce en gestos concretos: defender la dignidad del otro, apoyar en tiempos de debilidad, alegrarse genuinamente con los logros y cargar juntos con las penas. En la práctica, vivir este amor significa aprender a mirar al otro sin segundas intenciones. Significa evitar máscaras sociales y vivir relaciones de forma transparente y honesta. Un amor sin fingimiento no manipula, no busca retorno, no depende de apariencias. Al contrario, encuentra alegría en ver el bien florecer en la vida ajena. Este es el amor que refleja el propio corazón de Cristo, que se entregó sin reservas por la humanidad. Esta enseñanza nos lleva a cuestionar: ¿será que el amor que practicamos es puro y sin disfraces? Pablo señala un camino de autenticidad, en que el amor no se convierte en moneda de cambio, sino en expresión viva de la presencia de Dios entre los hombres. El cristiano que vive este amor se convierte en un testimonio poderoso de que el Evangelio es real y transformador. Después de hablar del amor sin fingimiento, Pablo continuó mostrando cómo este amor debe ser sostenido. En Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12, orientó a los cristianos a no ser negligentes en el celo, a mantener el fervor en el espíritu, sirviendo al Señor con dedicación, alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Este trío, esperanza, paciencia y oración, forma el cimiento que mantiene la vida cristiana firme ante las pruebas. En Roma, los cristianos enfrentaban persecuciones, injusticias y una realidad hostil a la fe. El riesgo de desmayar era real, y por eso Pablo los animó a mantener el fervor espiritual. Este celo no es fruto de un entusiasmo pasajero, sino de una llama que se alimenta de la comunión con Dios. Servir al Señor con fervor significa no dejar que el corazón se torne frío o indiferente, sino cultivar una vida marcada por la dedicación sincera. La esperanza es otro elemento esencial. No se basa en circunstancias favorables, sino en la certeza de que Dios cumple sus promesas. Pablo enseñó que esta esperanza genera alegría, incluso cuando la realidad parece contradecirla. La paciencia en la tribulación es la prueba práctica de esta confianza. El cristiano permanece firme porque sabe que el sufrimiento no es el fin de la historia, sino parte del proceso en que la gloria de Dios se manifiesta. La oración cierra este trípode, convirtiéndose en el aliento del alma ante Dios. Ser constante en oración no significa repetir palabras sin sentido, sino mantener una vida de diálogo con el Padre, derramando ansiedades y recibiendo fuerza para perseverar.
Pablo muestra que sin oración no es posible sostener el celo, ni alimentar la esperanza, ni permanecer paciente en las dificultades. Es en la presencia de Dios que la llama se reaviva y la fe se fortalece. Esta enseñanza desafía a cada cristiano a examinar cómo está su vida espiritual. ¿El celo aún permanece vivo o ya ha sido apagado por las presiones del día a día? Pablo recuerda que el secreto de la perseverancia no está en la fuerza humana, sino en la disciplina de mantener los ojos en la esperanza, el corazón firme en la paciencia y las rodillas dobladas en oración. Después de instruir sobre el celo espiritual, Pablo llevó a la comunidad a expresar esa vida fervorosa en gestos concretos de cuidado. En Romanos capítulo 12, versículo 13, él orientó a los cristianos a compartir con los santos en sus necesidades y a practicar la hospitalidad. Estas dos actitudes, generosidad y acogida, revelan la fe en acción y construyen una iglesia que no solo habla sobre amor, sino que lo demuestra de forma palpable. En aquel tiempo, muchos hermanos en Cristo enfrentaban dificultades financieras, persecuciones y hasta pérdida de bienes por causa de la fe. Pablo sabía que la comunión verdadera no podía ser solo espiritual, sino que debía materializarse en apoyo real. Compartir con los santos significaba renunciar a lo que era propio para suplir lo que faltaba al prójimo. El gesto de generosidad no era visto como caridad opcional, sino como expresión natural de la vida cristiana. La hospitalidad, por su parte, tenía un valor especial en el contexto del primer siglo. Muchos cristianos viajeros no tenían dónde quedarse, y las posadas de la época eran caras e inseguras. Abrir las puertas de la casa significaba acoger no solo amigos, sino también hermanos desconocidos que compartían la misma fe. Esta acogida revelaba que la iglesia no era un edificio, sino una familia donde todos tenían lugar. En los días de hoy, el mensaje sigue siendo relevante. La generosidad no se limita a recursos materiales, sino que incluye tiempo, atención, disposición para escuchar y apoyar. La hospitalidad se traduce en transformar hogares en espacios de cuidado y compartir, reflejando el corazón de Dios que siempre recibe con los brazos abiertos. Pablo enseña que una fe viva se manifiesta cuando la mesa se convierte en un altar de comunión y cuando las puertas de la vida están abiertas para el prójimo. Esta instrucción nos lleva a reflexionar. ¿Será que nuestra fe se ha traducido en actos concretos de generosidad y acogida? El apóstol recuerda que la espiritualidad auténtica no es cerrada en sí misma, sino que siempre se expande en gestos que hacen visible y accesible el amor de Cristo. Después de destacar la hospitalidad, Pablo presentó un principio que confronta radicalmente la lógica humana. En Romanos capítulo 12, versículo 14, él dijo: «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis». Esta exhortación se extiende al llamado de alegrarse con los que se alegran, llorar con los que lloran y vivir en armonía con todos. Romanos 12, 15, 16. Pablo invita a la comunidad a vivir el contraflujo del reino, respondiendo a la hostilidad con bondad y cultivando relaciones marcadas por la empatía y humildad. La persecución no era una realidad distante para los cristianos de Roma. Muchos sufrían hostilidad por causa de la fe, y la tendencia natural sería responder o desear el mal a los enemigos. Pablo, sin embargo, apuntó a un camino diferente: bendecir en lugar de maldecir. Esta postura solo es posible cuando se reconoce que la identidad cristiana no está atada a las reacciones humanas, sino enraizada en la gracia de Dios. La invitación a alegrarse con los que se alegran y a llorar con los que lloran amplía aún más esta visión. Se trata de vivir de manera solidaria, capaz de entrar en las penas y alegrías ajenas sin envidia o indiferencia.
Esta empatía construye un tipo de comunión que va más allá de las palabras, pues conecta corazones de manera profunda. Pablo también refuerza que vivir en sintonía exige humildad, evitando sentimientos de superioridad y aprendiendo a considerar al otro con igualdad. En la práctica, esta instrucción desafía a los cristianos de hoy a romper con la lógica de la venganza y de la indiferencia. El mundo enseña a pagar con la misma moneda, pero Pablo muestra que el discípulo de Cristo es llamado a un estándar más elevado: responder con bendición, solidaridad y humildad. Esta postura transforma las relaciones y se convierte en un testimonio vivo de la presencia de Cristo. Este enseñamiento nos provoca a preguntar: ante las hostilidades, ¿nuestras reacciones han reflejado la gracia o simplemente han repetido la lógica del mundo? Pablo recuerda que el verdadero poder del Evangelio se manifiesta cuando la comunidad elige bendecir en lugar de maldecir y caminar en unidad en lugar de buscar ventaja propia. Cerrando el capítulo, Pablo presentó un principio que resume toda la ética cristiana ante el mal. En Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21, exhortó a no devolver mal por mal, a procurar hacer lo que es correcto ante todos, a buscar la paz siempre que sea posible y a dejar la justicia en manos de Dios. A continuación, citó Proverbios al decir que si el enemigo tiene hambre, se le debe alimentar, y si tiene sed, se le debe dar de beber. Para Pablo, la victoria no está en vencer al enemigo por la fuerza, sino en derrotar el mal con el bien. Esta enseñanza era revolucionaria en una sociedad marcada por la venganza y por el honor personal. La ley romana permitía que cada ofensa fuera respondida de manera proporcional, y la cultura del ojo por ojo estaba profundamente arraigada. Pablo, sin embargo, presentó un camino diferente: la confianza de que Dios es el justo juez y de que le corresponde a Él ejercer la venganza. El cristiano es llamado no a devolver, sino a responder de manera que desarme el ciclo de la violencia. Dar comida y agua al enemigo puede parecer debilidad, pero Pablo muestra que es justamente ese gesto el que debilita la lógica del mal. La bondad se convierte en un arma poderosa que revela la superioridad del reino de Dios. Cuando el enemigo es sorprendido con misericordia, el ciclo del odio pierde fuerza y el bien triunfa sobre el mal. Esta no es una postura ingenua, sino una estrategia espiritual que refleja la propia actitud de Cristo ante sus perseguidores. En la vida práctica, esta enseñanza nos desafía a lidiar de manera diferente con ofensas, injusticias y confrontaciones. No significa renunciar a la verdad o a la justicia, sino confiar en que el juicio final pertenece a Dios y elegir responder con actitudes que reflejen su carácter. Vencer el mal con el bien es un llamado a la valentía, pues exige abandonar el deseo de venganza y adoptar la postura de quien confía plenamente en la soberanía divina. Esta última enseñanza de Pablo en Romanos 12 no apunta a una vida pasiva, sino a una vida activa en amor, esperanza y fe. Él muestra que la verdadera victoria no está en devolver el golpe, sino en romper el ciclo del mal con la fuerza irresistible del bien. Esta es la marca del discípulo de Cristo: confiar la justicia a Dios y vivir de modo que hasta el enemigo sea confrontado con la gracia. Cada enseñanza del apóstol Pablo sigue resonando a través de los siglos, y su experiencia puede enriquecer esta conversación. Deja en los comentarios cómo Romanos 12 habla a tu corazón hoy. Comparte este video con alguien querido que necesite este mensaje. Y no olvides suscribirte al canal para caminar con nosotros en cada nuevo capítulo de la palabra.